Bien, ¿te acuerdas que recreamos la base de datos en nuestro video anterior? Básicamente es para ser consistentes y dejar que Laravel ponga el nombre de constraint de llaves foráneas siguiendo su convención. Entonces, dicho eso, vamos ahora, te voy a enseñar de nuevo otra forma de eliminar una llave foránea. Fíjate que para eliminar una llave foránea, un constraint de llave foránea, básicamente es, aquí yo me he adelantado, como puedes observar, le puse drop fk plataforma id tu información contacto table. Para irme un poco más rápido, tú ya sabes cómo se crean las migraciones, así que ya está de más decirte cómo se hace. Por eso yo lo hice para agilidad del video. Fíjate que otra forma de eliminar un constraint de llave foránea básicamente es con el mismo método drop foreign, pero en este caso, en vez de pasarle un string con el nombre del constraint que viene en la base de datos, pues básicamente vamos a hacerlo pasando de un arreglo y le ponemos simplemente el nombre de la columna que alberga esa llave foránea. ¿Cómo se llama nuestra columna que alberga la llave foránea en información contacto? Pues básicamente se llama plataforma ID. Así que vamos a ponerle aquí. Y como yo te decía, cuando tú borras un constraint de llave foránea, nomás te borra el puro constraint, no te elimina la columna. Ya lo vamos a ver. Eso es muy importante. Aquí te lo voy a anotar. Solo elimina el constraint. El constraint más no la columna. Y aplica para ambos casos. Si le pasas un arreglo, pues no te elimina el puro constraint. Y si le pasas un string, pues también te elimina el puro constraint. La columna en ambos casos te la respeta, no te elimina la columna, simplemente el puro constraint. Fíjate que, como te decía, la convención que Laravel utiliza para las llaves foráneas, para los nombres de llaves foráneas, para los constraints, básicamente se divide en tres. Básicamente se divide en nombre tabla, a la cual vamos a eliminar ese constraint, guión bajo, el nombre de la columna que alberga esa llave foránea, columna que alberga la fk, guión bajo, ahora la tercera parte, foreign. Básicamente esa es la convención. Entonces tú te estarás imaginando aquí, y lo que va a pasar aquí es que te va a eliminar, básicamente el constraint que se va a eliminar siguiendo esa convención sería, en este caso, información contacto plataforma id foreign. Básicamente, tras bambalinas, cuando ejecutamos el método drop foreign con un arreglo, básicamente tras bambalinas, así se va a convertir, así va a tratar de buscar el nombre del constraint, información contacto plataforma id foreign. Vamos a ver si es cierto. Fíjate que para fines educativos, pues no voy a hacer el método down porque pues nosotros ya sabemos cómo se hace. Nosotros ya sabemos, ya lo vimos en los videos anteriores, ya vimos cómo se hace el método down cuando eliminamos un constraint de llave foránea. En este caso pues nomás te elimina el constraint, que es lo único que queremos ahorita. Nosotros si quisiéramos pues ya podríamos eliminar ahora sí que la columna con drop column. Pero pues eso ya te lo dejo a tu criterio. En este caso nomás vamos a eliminar el puro constraint para fines educativos. Tampoco voy a implementar el método down porque ya lo sabemos. Entonces vamos a ver el estado de nuestras migraciones. PHP Artisan Migrate status. Y efectivamente, fíjate que algo que quiero que notes es que ya sabemos que Laravel usa esta convención y que tras bambalinas así se convierte. Pero algo que también te quiero mencionar es que la primera parte del constraint, es decir, la tabla que tiene la llave foránea, en este caso, fíjate que lo toma de aquí de table. Fíjate, para que lo compruebes, fíjate cómo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar nuestras migraciones. Migrate. Y fíjate que dio error. ¿Por qué dio error? Porque básicamente sabemos que sigue la convención efectivamente Laravel, pero cuando toma esa convención lo toma del método table. Fíjate que le pusimos información contacto 22 22 22 22 2
Y fíjate cómo efectivamente nos lanza un error. Fíjate cómo nos dice que la tabla información contacto 222 no existe. Fíjate que aquí le ponemos otra tabla. Otra tabla. Ejecutamos y fíjate cómo nos dice otra tabla. Es decir, efectivamente sigue la convención, pero básicamente el nombre de la tabla, esta primera parte de la convención, la toma de lo que tú le pases al método table. Entonces, pues obviamente debe ser el nombre correcto, en este caso, información contacto. Ahora sí vamos a ejecutar nuestras migraciones y vamos a ver ahora sí cómo nos va a eliminar el constraint. Ejecutamos. Fíjate ahora cómo en el error. Entonces, como te dije, solamente elimina el constraint. La columna te la va a respetar. Recargamos. Vemos aquí el diccionario de datos. Y fíjate cómo efectivamente nos quitó el constraint. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque ahora ya está en azulito. Recuérdate que en Guinda, al menos aquí en Laravel, Guinda indica que es un constraint de llave foránea. Pero otra forma de comprobarlo más a la segura es yéndonos aquí a frames key. Y fíjate cómo nos eliminó ahora sí que el constraint. Y nos lo eliminó correctamente gracias a que dejamos que Laravel siguiera la convención. ¿Y cuál es la convención? Pues ya la que te he venido repitiendo a lo largo de esta sección de migraciones. Se divide en tres: nombre tabla, guión bajo, columna que alberga la llave foránea, guión bajo foreign. En estos tres se divide. Y ya lo comprobamos porque con este método drop foreign y pasando de un arreglo, básicamente eso se basa para que elimine ese constraint. Y recuérdate que el nombre lo toma de aquí el método table. Y como te decía, pues aquí ya es opcional si tú quieres eliminar la columna. Aquí tú, si quisieras, pues pudieras eliminar la columna, en este caso plataforma ID, que básicamente es lo que tú vas a hacer en tus proyectos. Cada vez que tú quieras eliminar un constraint de llave foránea, pues básicamente por consecuencia casi siempre pues también te vas a querer chutar la columna. Así que esto ya lo harías tú opcionalmente. El drop foreign solamente elimina el constraint. Y ya sabemos cómo hacer el método down porque ya lo vimos en otros videos. Básicamente el método down sería como si le pasaras aquí el puro string. Esto ya lo vimos, así que por eso para fines didácticos yo ya no lo hice. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Saludos.